Gracias por dejarnos entrar en la comodidad de su hogar. Les saluda Ivania Álvarez Bendaña. Bienvenidos a Conexiones. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se firmó en el año 1989 y Nicaragua lo ratificó en el año 2010. Conozcamos este instrumento jurídico internacional que protege a indígenas y afrodescendientes. Con las manos hacia el frente, el equilibrio santo, el equilibrio justo, con el toque del tambor, con el toque del caracol. Históricamente, los indígenas del Pacífico, centro y norte de nuestro país han sido invisibilizados. Deciden en nuestro territorio sobre nuestro territorio, deciden en nuestro territorio sobre nuestro quehacer. Es decir, elaboran planes, elaboran proyectos, propuestas de acuerdo a su propia visión y no van y consultan a los pueblos indígenas qué es lo que queremos. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se creó en el año 1989 para regular y defender los derechos de los pueblos indígenas y tribales del mundo. A partir de esa fecha, muchos países han firmado y ratificado este instrumento jurídico internacional. Nicaragua firmó el convenio en 1989, pero esperó 21 años para su ratificación. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra. 70 votos a favor. El convenio también exige al Estado de Nicaragua a reconocer su existencia, su esencia. Se convierte en norma jurídica obligatoria en el país, de obligado cumplimiento para cualquier autoridad pública, sean jueces, fiscales o por cualquier persona. Con el convenio 169 de la OIT, los indígenas tienen un arma jurídica que defiende demandas como el derecho a la educación, salud y trabajo con perspectiva de género. Aquí a veces los varones, le digo yo, maltratan a las mujeres, a veces los pegan, a veces no los dejan participar en las reuniones, cuando hay reuniones de organismos no los dejan. Otra demanda es la aprobación del anteproyecto de ley de los pueblos y comunidades indígenas del norte, centro y pacífico de Nicaragua. Las comunidades indígenas demandan además la ejecución por parte del Estado de la Declaración Internacional de los Derechos Indígenas, firmado por las Naciones Unidas en septiembre del año 2007, así como la entrega de títulos de propiedad de los territorios indígenas. Venimos trabajando por hacer que estas mujeres accedan a su propiedad, porque son ellas quienes están en el hogar, son ellas quienes están al cuidado de los hijos, muchas veces al frente, como ellas mismas dicen, de la huerta, de la siembra, y no son dueñas de su propiedad. Podemos decir que un 59% no tienen tierra y viven alquilando, pero también subsisten de la siembra. También otro apoyo que ellos tienen en este tiempo que se van a la zona norte, a los cortes de café esta temporada. La resolución de conflictos y justicia indígena es un punto de importancia que establece el convenio 169 de la OIT, junto a las expresiones culturales. Sus expresiones artísticas, históricas, su idioma, el derecho a poder hablar en su idioma, comunicarse en su idioma, que es un tema también central. El idioma es parte vital de cualquier cultura en el mundo, también de los pueblos indígenas, y todos los derechos que tienen que ver con la espiritualidad. Nuestro abuelo principal es el corazón del sol, el corazón del espacio, es el corazón de nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, es el corazón del viento, que sin viento no podemos vivir. El color amarillo es la transformación de los tres grandes elementos, del sólido, líquido y gaseoso, pero también aquí simboliza la Santísima Trinidad, lo que me une, mente, alma y vida. La semilla guardada en el tiempo, año nuevo tendrá que brotar. En Nicaragua existen 10 etnias indígenas en las que sobresalen los indios flecheros de Matagalpa. Conozcamos su historia. La historia de los indios nicaragüenses empezó en el año 350 a.C. 10 etnias existen en la actualidad.
Los misquitos sumo-somayagnas, ramas, garífonos, criol y mestizos, ubicados en el norte y sur de la costa atlántica. Y en el Pacífico centro-norte se ubican los náhuatl, chorotegas, suctiavas, ujocan-siu y los indios matagalpas, mejor conocidos como los indios flecheros. Estos indios flecheros se componen de diferentes comunidades. Antes que llegaran los españoles, los indígenas nicaragüenses tenían una estructura social que funcionaba como una organización militar para defenderse de guerras internas. Los indios flecheros construían sus armas rudimentarias elaboradas con piedra y madera. Árboles de coyoles donde se fabricaban las flechas ellos. Y por ahí pues se quedó pues con ese nombre la comunidad, por lo que primero porque nació el jefe de la tribu y después porque había muchos árboles de coyoles. Y ellos hacían sus armas, era un arco con una cuerda y una flecha, una vara en la punta, una lanza, pero no era lanza metálica, era una lanza de un material que se llamaba pijibay. Con la llegada de los españoles, muchos indígenas emigraron a Matagalpa por ser un lugar de seguridad por las vírgenes y frondosas montañas. Los indios flecheros de Matagalpa fueron los más distinguidos en ese momento en valor combativo. En la estructura social indígena se podía observar 4 niveles. En primer lugar, los nobles, que eran los caciques, consejo de ancianos, capitanes principales, sacerdotes, funcionarios del mercado y orfebres. En el segundo lugar, la plebe, guerreros, comerciantes, agricultores, cazadores, pescadores, artesanos, prostitutas, mendigos. En tercer lugar estaban los esclavos y en el cuarto lugar, los cautivos de guerra. Los indios flecheros eran guerreros jefes. Matilde es descendiente del indio flechero Marcelino Ramos. Dentro de estos jefes había una organización muy grande que eran de 400 personas entrenadas en la parte militar. Para esa época, los indios flecheros eran los defensores de la soberanía del territorio nicaragüense. Por eso cuando el filibustero Byron Cole atacó sorpresivamente la hacienda San Jacinto, los indios flecheros fortalecieron el ejército de José Dolores Estrada. Sale una escuadra a pelear que fue pedido en ese momento cuando en San Jacinto están invadiendo. La apariencia física de los indios flecheros se distinguía por la forma de su cabeza. Las señales que tenía era que uno eran plano de la parte de la frente y por aquí en la nuca tenían otro plano. Esa era unas prensas que le ponían al nacer el niño. Estas deformaciones craneales no solo lo distinguían como guerreros, también cumplían una función laboral y de estatus. Los indios los ocupaban para esclavos. Y era para que ellos cargaran cargas fuertísimas en las espaldas, lo que le llaman redes. En el año 2008 se realizó una investigación en la hacienda San Jacinto, donde se extrajeron los huesos humanos que se analizaron en Perú por la doctora Lucía Watson, quien determinó que tenían deformaciones craneanas. Lo que se encontró a estos individuos fueron las tachuelas de los caites, en 2 de ellos particularmente, y en uno de ellos se encontró lo de las camisas, los botones de las cotonas. El 10 de septiembre del año 2010, las osamentas de 3 indios flecheros se trasladaron al departamento de Matagalpa para rendirle honores y posteriormente sepultarlos. 1. Que la raza indígena de los Matagalpas es orgullosamente la raíz ancestral de nuestra cultura nacionalista y antiimperialista.
Recuerde que estas y otras informaciones la puede encontrar en nuestro sitio web www.conexiones.com.ni y les invitamos a que nos acompañen el próximo martes, siempre en la señal inconfundible de Canal 2, aquí en Primera Hora.